El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Cuando la gente escucha un evangelio como este, suele asustarse porque el lenguaje que usa es un lenguaje bien terrorífico. Y esto, están hablando del fin del mundo, el cielo y las estrellas se van a desplomar, el universo entero se va a tambalear. Y todo esto va a pasar después de la gran tribulación, para colmo, dice el evangelio, después de la gran tribulación, para colmo, si no fuera poco, pues vamos a tener todo esto. Y la gente suele pensar que entonces las imágenes del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo son como en estas películas que muchas veces hacen los protestantes, que son bastante terroríficas, porque ellos creen en el rapto y cómo toda la gente de la iglesia se desaparece. En fin, todo bien, mucho terror. Pero tampoco se les puede quitar la razón a todos estos hermanos que son tan sensacionalistas cuando interpretan la palabra de Dios, porque es que la intención del libro era precisamente estremecer la conciencia de los que estaban escuchando. Tampoco podemos decir que todo va a ser como color de rosa y que sin darnos cuenta de repente el Señor Jesús ya va a llegar y vamos a hacer una gran fiesta. No, no es así. Incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, si usted no lo ha leído, vaya a los numerales 800 y tantos en el campo, y va a ver cómo se habla de algo en teología llamamos escatología. Escatología. Si usted le pregunta a un médico qué cosa es escatología, el concepto va a ser un poco distinto, ¿cierto? Porque en teología se trata de las cosas del fin. De las cosas del fin, todo lo que está por venir. Cuando usted va al catecismo de la iglesia, o aquellos que tomaron los catecismos de Atete o el catecismo romano, aquellos que eran de la antigua catequética, van a recordar también de los novísimos o las postrimerías. ¿Se acuerdan de las postrimerías en los novísimos? Yo creo que aquí nadie va al catecismo. Bueno, pues para los que iban al catecismo, siempre decían, hay 4 postrimerías, hay 4 novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria. ¿Bien? Después de esta vida, pues nos llega la puerta que nos conduce a la trascendencia, a pasar de este mundo que es perecedero, que tiene una fecha de caducidad, es la muerte. Decía San Francisco: ay del pecador
al que la muerte sorprende sin conversión. Porque después de la muerte ya no va a haber chance para cambiar el destino que está detrás de esa puerta que es tan misteriosa y que todos nosotros le tememos. Que diga que no le tiene miedo a la muerte es porque se está consumiendo algún tipo de sustancia. Todos nosotros, porque no estamos acostumbrados a la idea de la no existencia, tenemos en algún punto la muerte. Y por eso la muerte es la mejor prueba de la eternidad. Porque si la muerte fuera tan natural, entonces nosotros la aceptaríamos naturalmente. Pero es que es todo lo contrario. La vida humana, la historia de la filosofía y de las religiones es una respuesta, o es el hombre tratando de darle respuesta a la gran incógnita de la gran pregunta de la muerte. ¿Qué significa eso? Que después de que se acaba mi vida en este mundo, yo no dejo nada, no queda nada de mí, mis pensamientos, mi alma, mi espíritu se desvanece y ya no existe Antonio Hernández o Pedro Fonseca, como nos llamemos. No, detrás de la muerte, pues viene entonces la liberación de este cuerpo material corruptible y el cuerpo, o mejor dicho, tu yo, tu ser más profundo, comienza un viaje a la eternidad. Y por eso el Señor Jesús, cuando está hablando del Evangelio, está hablando de dos cosas. Por eso es muy importante entender el Evangelio que acabamos de escuchar. Está hablando escatológicamente de su segunda venida, del fin del mundo, sí, pero también está hablando del fin de Jerusalén, de cómo aquellos que se sentían tan seguros construyendo un imperio, como era el imperio romano, y cómo aquellos judíos que estaban pisoteados bajo la bota de Roma, en algún momento iban a ver que todas las estructuras de este mundo se iban a desvanecer, se iban a tambalear, y de la noche a la mañana iban a ver la victoria de Dios destruyendo aquello de Jerusalén también. De alguna manera Jesús había dicho, no va a quedar piedra sobre piedra. Y por eso Jesús dice, esta generación no va a pasar sin ver que todas estas cosas se cumplan. Pero como casi todas las profecías de la Biblia tienen un doble cumplimiento, y Jesús también está hablando del fin del mundo, de la segunda venida. Recuerden que con la primera venida de Jesús, como dice la canción de Navidad, ocurrió en una noche silenciosa. In a silent night, dice la canción en inglés, el villancico. Y por eso la humanidad con el velo de solamente lo material no podía reconocer a Cristo como el Mesías porque no podían ver en él la divinidad. Pero en la segunda venida de Cristo no va a ser así. En la segunda venida de Cristo, todo hombre verá, toda persona le va a reconocer aquellos que le traspasaron y que lo crucificaron. Dice también el Evangelio y el Apocalipsis, empezarán a darse golpes de pecho, así como nosotros hacemos en la misa. Mi culpa, mi máxima culpa. Eso es lo que significa el arrepentimiento de la humanidad que no supo reconocer a Cristo en su venida y que al final le sorprende la venida gloriosa y maravillosa de Cristo, que viene a ser el juicio universal. Después de esa gran venida, como enseña la palabra de Dios y enseña también la revelación, la tradición de la iglesia, que son muchos teólogos diciendo hoy en día que no hay fin del mundo y que eso es un lenguaje muy bonito, poético. Bueno, la Biblia no dice nada de eso, mis queridos teólogos. Lo que dice la palabra es que Cristo sí vendrá y que va a inaugurar finalmente el reino que él ha venido a proyectar en el corazón de todos los creyentes y que vendrá entonces la gran resurrección. Nosotros rezamos todos los domingos y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos. Y precisamente dice el Evangelio que los ángeles, una vez que toque la trompeta y vean al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes del cielo, donde toda la humanidad lo va a ver. No sé si es que todo el mundo va a estar haciendo un espíritu del celular y todo el mundo lo va a ver. Antiguamente decían, Padre, ¿cómo es posible que todo el mundo lo va a ver? Pero si en el mismo universo todo el mundo está viendo el mismo universo. Todo el mundo puede ver un acontecimiento en esta piedra. Todo el mundo le va a ver. Y precisamente los ángeles irán a rescatar
desde los 4 puntos cardinales y además dice San Marcos, desde lo más profundo hasta lo más alto. Está diciendo que todo ser humano finalmente va a ser testigo de esa venida gloriosa de Cristo. Y es a esto a lo que llamamos la resurrección universal. Cristo va a hacer el juicio universal. Sí, lo va a celebrar. Se va a sentar en el trono como juez y va a llamar a todos, a todas sus criaturas. Va a poner a las ovejas, a las cabritas buenas a su derecha, pero las cabritas malas, ¿verdad? Por no decir a los cabritos, a la izquierda, y a esos que están a la izquierda que no quisieron reconocerlos, pues entonces no podrán disfrutar de la belleza de la gloria, pero todos van a resucitar. Y esa es la resurrección final. Todos vamos a poder contemplar cara a cara a nuestro Redentor. Y entonces en ese juicio se pondrá de manifiesto que los juicios de Dios, tu juicio particular, tu historia completa tenía un sentido. Incluso cuando no lo conocías, cuando no lo entendías, la historia de Dios para tu vida tenía un sentido. El plan que Él tiene para tu vida tenía un sentido. Y entonces podrás realmente una u otra cosa. Podrás abrazar de una vez y por todas aquel Redentor a quien has amado y en quien has creído siempre porque Él es tu Redentor y tu Salvador. O finalmente el mismo Señor te dejará, va a dejar libre para que vayas a tu camino eterno de soledad, donde solamente habrá, la gente dice el infierno es caliente. El infierno es muy frío. El infierno es como la soledad. Cuando viene una noche muy fría y estás solo y no te funciona la calefacción y te consumes en el frío de tu soledad, esa viene siendo la condenación eterna, porque no has querido abrazar ni al Cordero ni a la multitud de los benditos, de los bienaventurados, que han querido decirle amén, amén al Cordero, al que triunfa, al Redentor, al Rey del universo. Dice la palabra del día también San Pablo, que después que se inaugure ese gran reino escatológico de paz, como ningún ojo humano ha podido ver ni podrá ver antes que llegue, porque mucha gente cree en los falsos mesianismos, y mucha gente pone su esperanza en un gobernante, en un rey, en un líder político, en un deportista, en un cantante, en un psicólogo, hasta en un cura. No. Tu confianza entera debe estar solamente en el verdadero Mesías. Por eso hubo tanta gente errada cuando ponía toda su vida y su confianza en un dictador, porque pensaban que ese líder político era Dios. Tú no estás llamado a poner tu confianza en un hombre, estás llamado a poner tu confianza en el Dios que se quiso hacer hombre para hablar a tu propio idioma. Y después que pase ese tiempo, como dice la palabra, aunque en la eternidad no hay tiempo, el mismo Cristo entregará su reinado al Padre, dice San Pablo, y Dios será todas las cosas en todos nosotros. Dios será todo en todos. Y eso está hablando de una divinización de la naturaleza humana. Todos nosotros estamos llamados a participar en la misma esencia, en la misma gloria de Dios. ¿Esto se puede explicar? No existe explicación. Algunos que están preocupados por el eterno destino de los condenados han llegado a dar doctrinas, teorías. Orígenes, que por eso no fue santo, Orígenes decía, mira, Dios es tan bueno que no puede condenar a nadie. Y por eso incluso la gente que se condena, al final Dios les va a salvar. A todos Dios los va a salvar. Y él llamaba esto la apocatástasis. En griego la apocatástasis significa que aunque haya mucha gente que se condene, al final Dios va a tener tanta misericordia, porque Dios no puede estar feliz cuando vea tantos condenados, y los salva a todos, incluso al mismo demonio, los va a salvar. Pero mis queridos hermanos, si esto fuera cierto, se anularía por completo la libertad humana. Dios nunca va a anular nuestra libertad. Y hoy en día, que estamos en el domingo 33, el tiempo ordinario, podemos llamarlo litúrgicamente el domingo a las puertas del fin.
Porque el fin no es destructivo, el fin siempre es la nueva creación. Cristo Rey es el fin y el origen del universo. El domingo próximo vamos a estar celebrando a Cristo Rey del universo. Este Cristo que es el primero y el último, el alfa y la omega, es el mismo que hoy, cuando todavía tienes tiempo, te está dando la oportunidad y te pregunta qué quieres hacer con tu vida y qué quieres hacer con tu eternidad. ¿Quieres alabarme por siempre y estar en el gozo de los bienaventurados? ¿O quieres pasar la eternidad completa en la frialdad de la soledad, en la frialdad del egoísmo, en el sinsentido del vacío que no encuentra y no quiere encontrar a Dios? Quiera ese Dios que es tan bueno transformar nuestros corazones cuando todavía es tiempo, para que cuando sintamos el sonido de la trompeta, entonces